¿Te has preguntado qué es ser madre en el contexto de la modernidad? Maternidades en desigualdad. En este espacio hablaremos de los retos laborales, sociales, educativos y todo lo que tienes que saber sobre las maternidades modernas. Maternidades en desigualdad. CIMAC Radio. Hola, ¿qué tal? Estimadas, estimados, estimades radioescuchas. Soy la doctora Nayeli Ramírez y me encuentro el día de hoy con la doctora Vanessa Arbizu Reinaga. En este programa abordaremos un tema súper importante para nuestro país: maternidad y discriminación en espacios laborales y sociales. Recuerda el número en cabina 55 35 08 4761. Recuerda nuestras redes sociales. Encuéntranos en X y Facebook como CIMAC Noticias. Pues el día de hoy abrimos este programa con un par de datos estadísticos sobre las maternidades en México y la discriminación laboral. Este tema es súper importante. Y bueno, pues vamos a hablar de algunos datos. Vane, cuéntame un poco de esto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, todos, todes. Acá les saluda Vanessa Arbizu. Es cierto, Leti, es de notarse que estas cifras son reflejo tanto de las dinámicas de discriminación como de las desigualdades estructurales que acontecen en nuestro país y de un sistema patriarcal, también hay que decirlo. Sí, por ejemplo, un dato alarmante en derechos humanos lo reporta la CONAPRED, que es la Comisión Nacional para la Discriminación. En 2017, a mediados del 2022, tiene un reporte de denuncias por despido injustificado a mujeres con un promedio de 29 años, solteras, y aquí lo notorio es que tienen una escolaridad de nivel licenciatura, siendo el sector comercial el primer lugar de los espacios donde más existe este tipo de denuncias. Más de la mitad de las mujeres denunciantes llevaba menos de un año en la empresa y la mitad del total no sabía si tenía o no una seguridad social. Entonces, esto es un dato bastante complejo. Sí, creo que también para entender los datos, sobre todo de esta parte de discriminación, hay que hacer notar que aunque se piensa que ocurren solamente en clases sociales más bajas, la realidad es que esta estructura pega, tiene impacto en otras áreas, ¿no? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, cómo hay posgrados donde para poder acceder, sobre todo posgrados de medicina, a veces les piden a las estudiantes o postulantes firmar una carta de no embarazo, ¿no? O de no maternidad. Eso es completamente fuerte. Ahora, también algo importante que tú dices, Leti, es que hay que ver también si esto sucede con aquellas que tienen licenciatura, maestría, doctorado, qué pasa también con otras maternidades que a lo mejor no tienen este tipo de escolaridad y carecen a veces también de ciertas herramientas o amparos para pues sobrellevar estas violencias. Así es, y casi la mitad de estas denuncias, curiosamente, están marcadas por maltrato psicológico, el 49%. Me parece que no nada más es una cuestión de discriminación, sino que va acompañada de un maltrato psicológico que puede incluir el incremento de las cargas de trabajo, la presión, el acoso laboral, el moving, ¿no? Y conductas que pues privan de la libertad. Incluso puede llegar a haber acoso sexual y violación a los derechos laborales, como descuentos, no respeto al derecho de la salud o la lactancia, es decir, espacios que deben de tener habilitados los centros de trabajo para que las mamis puedan dar lactancia libre a sus hijos e hijas y bueno, pues no necesariamente se respeta. Sí, justamente ayer escuchaba una presentación de unas colegas del Colegio de Posgraduados y ellas hicieron un trabajo muy interesante sobre cómo la discriminación por maternidad afecta, por ejemplo, al trabajo académico. Y presentaban casos horrorosos, pero que evidencian muy fuertemente cómo también estas académicas que nosotras creeríamos que, bueno, están en un ámbito seguro, que es la universidad, están un poco más protegidas incluso por el ámbito académico, por ser investigadoras de renombre. Y me quedó muy grabado una situación que ellas platicaban sobre una investigadora que decía que su pareja también era investigador.
Entonces, que cuando llegaba a la casa su pareja y la veía trabajando así en la computadora, le decía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te estás encargando del cuidado de los hijos, ¿no? Y llegó a tal grado de que la pareja agarra la computadora y la estrella en la pared. Entonces, imagínate el grado de violencia, porque ella le dice, estoy escribiendo un artículo. Y entonces, él como que se enerva, así de, pero ¿por qué tú sí estás produciendo en vez de estar cuidando a mis hijos? Y agarra la computadora y le estrella. Y dices tú, ¿qué grado de violencia es de no permitirte desarrollarte académicamente? Pero digamos que de dientes para afuera, como se dice coloquialmente, un poco ya en el ámbito de colegas, es como, miren, mi esposa tiene tales grados y demás. Entonces, creo que nos falta mucho develar todo este tipo de violencias que están en esta caja negra que es el ámbito privado, que en el ámbito público se pueden cubrir con un montón de cosas, con beneficios, con ciertas prestaciones, con ciertos capitales simbólicos que se les achacan a estas mujeres, pero que en realidad lo que pasa dentro de los hogares es que se sigue reproduciendo violencias asignadas a la maternidad y al cuidado. Wow, qué impactante este relato que nos comentas, Vane. Y justo, pues, entendemos que estas violencias no solo se quedan en un ámbito en específico, no en lo laboral, no en lo social, sino que también llegan a violencias tan sutiles, simbólicas dentro del hogar. Y bueno, en estas maternidades, dentro del contexto laboral, vemos también muchos retos en el sentido de los permisos para ausentarte, ¿no? Básicamente, en algunas empresas comentas que estás embarazada, comentas que vas a iniciar tu periodo de lactancia y bueno, es como un foco rojo para ellos y empiezan todo un mecanismo de acoso laboral, de violencias simbólicas para que pues esta mujer no continúe en ese espacio o bien reducirle pues la probabilidad de que ingrese a otra jerarquía, que tenga muchos más ingresos. Se ven las maternidades, pareciera entonces como un estigma social, es decir, amamos el Día de la Madre, celebramos a la madre, pero en la cotidianidad lo que vemos es que estas maternidades en los espacios laborales o académicos entran muy forzadas. Es como si tuviéramos que elegir entre una identidad y la otra, es decir, que ninguna de las dos se conjuga, es como compatible en estos ámbitos laborales. ¿Tú qué opinas? Yo creo que también para pensar en las maternidades hay que basarse en los escenarios. Por ejemplo, yo me he enfocado mucho al escenario educativo, sobre todo a la educación superior, y lo he investigado mucho con estudiantes, porque hace rato contaba el testimonio de las académicas, pero bueno, las académicas, dependiendo también el tipo de contratación, porque sabemos que es muy diverso, pero tienen un poco más de protección social, laboral, incluso hasta jurídico normativo por parte de la institución que las estudiantes. Por ejemplo, las estudiantes te pones a pensar cómo pueden maternar cuando no hay ninguna prestación ni ningún beneficio social que las pueda respaldar. Existe un apoyo que es el apoyo a madres mexicanas, jefas de familia, CONACYT, y yo siempre he pensado, bueno, ahora CECITI, ya no es CONACYT, pero yo siempre he pensado hay que poner foco en cómo y por qué se dan estos apoyos. Porque si hablamos de madres solteras, ¿qué te impide entender que a las casadas les puede ir mejor que a las solteras, ¿no? Justamente en una investigación que yo desarrollaba, prácticamente de las estudiantes que se quedan estudiando la educación superior y que estuvieron en algún momento unidas, tuvieron que romper la relación de pareja, porque la pareja no las dejaba estudiar, porque la familia les ponía presión de, bueno, ya eres mamá, ahora el mandato de la maternidad es que te tienes que enfocar 100% a les hijos. Y entonces eso les complejiza bastante porque uno de los testimonios que ellas me decían era que me siento sola, me siento incomprendida, no me encuentro ni como estudiante ni como madre. Entonces también esta definición de cómo es la maternidad que nos han metido bastante, de que tiene que ser una mamá entregada, abnegada, todo el tiempo dedicada en cuerpo y alma a les hijes, pues la realidad es que eso no es cierto, no tenemos el tiempo. En la actualidad
si nosotras concebimos incluso hasta las maternidades de nuestras mamás y de nuestras abuelas, vemos cambios, pero tampoco es que ellas tuvieran el tiempo completo para dedicarse a les hijes, ¿no? Y en la actualidad menos. Ahora tenemos que trabajar, cada vez se nos exige más formación. Hemos incursionado a la educación superior, pero ahora, ¿cómo le haces para maniobrar todo, no? De repente sí, una se siente encasillada, ahora, ¿cómo le voy a hacer? Porque tengo que ser madre, tengo que ser empresaria, tengo que ser profesionista, tengo que ser cuidadora, tengo que ser un montón de cosas. Y agrégale ahí, y te tienes que maquillar, y te la uña, y que tu imagen personal denote que eres una mujer empoderada. Claro, y justamente ayer dialogaba con unas colegas acerca del tiempo libre, de cómo concebimos el tiempo libre y cómo nos cambia el chip para concebir el tiempo libre con la maternidad. Entonces, otro grupo con el que yo he trabajado mucho, por ejemplo, es las vagoneras del metro. Y estas mujeres que se dedican al comercio popular, cuando yo les preguntaba, bueno, ¿y qué haces en tu tiempo libre? Pues le ayudo a mis hijas a hacer la tarea. Ok, no, pero en tu tiempo libre. Bueno, lavo ropa. Bueno, ¿cómo estamos entendiendo el tiempo libre, no? Eso era como, ¿cómo concebimos también desde una situación que atraviesa por clase, por género, por edad, ese tiempo que tenemos para nosotras? Casi todo el tiempo libre estaba asociado otra vez a temas de maternidad que tenían que ver con cuidado y crianza. Entonces, pues ahí se nos va desdibujando nuestra propia personalidad. Así es, y bueno, yo como mamá recién estrenada, pues te puedo decir que justo, ¿no? Desde esta vivencia personal, no nos queda más que asumir estos estigmas a los que tanto nos fuerzan y que a veces dices, híjole, aunque yo me quiera quitar, aunque yo quiera cuestionar, es que tu ser mamá es cuidar a tu hija o tu hijo, o tu hija, ¿no? Y tienes que estar ahí disponible, tienes que dar tiempo, y no solo un tiempo cualquiera, sino un tiempo de calidad, y también se espera que en estas identidades de madres, pues no asumas, como dices, ¿no? Una parte personal para ti, tu cuidado, tu descanso. Al contrario, ¿no? Es como, bueno, pues ahora ya fuiste mamá, pues ya ni modo, ¿no? Tienes que fungir este rol y ejercerlo sin descuidar el espacio que tienes en el hogar, ¿no? Entonces, me parece que todos estos estereotipos incluso llegan a ser frases dentro de los espacios laborales en los que dicen, pues las mujeres deberían seguir en la cocina o deberían seguir en su casa limpiando. Porque creemos que aunque tenemos toda una política de igualdad de género, que tenemos todos estos lineamientos y protocolos dentro de los centros educativos y empresariales, pues seguimos pensando dentro del prejuicio, dentro del estereotipo de la maternidad. Y entonces vemos que el trabajo verdadero, el trabajo necesario, viene de resignificar, reestructurar estos estereotipos y cuestionarlos, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasaría si el compañero también participa dentro de las labores del hogar? ¿Qué pasaría si la misma comunidad se vuelve red de apoyo para estas madres? ¿Qué pasaría si hubiese espacios públicos en donde las madres pudieran pues tener este esparcimiento, ¿no? Sin la necesidad de tener como este estigma de que las madres solo tienen que estar en casa. Y eso es algo que nos seguimos cuestionando y seguimos viendo que es más allá de las políticas. Ahí tocas dos temas bien interesantes. Uno que tiene que ver con todas estas presiones de género asignadas a la maternidad que eventualmente se convierten en violencias. Estas presiones de género, yo me preguntaba, igual yo también soy mamá, mi hija ya es adolescente, bueno, joven, y yo me preguntaba, ¿y de dónde vienen estas presiones? ¿En realidad vienen de mi propia hija? O sea, que me está demandando tanto, oye mamá, tú tienes que verte bien y ser una mamá bonita y ser una mamá a lo mejor de revista, o oye mamá, tú tienes que estar 100% conmigo, o en realidad son otro tipo de presiones sociales que vienen un poco más de estos estereotipos que se asignan a la maternidad, que tú antes decías, ¿no? Que con el 10 de mayo se enervan y los vemos por todos lados. Y justamente lo que yo me daba cuenta es,
más bien son imposiciones de cómo yo tenía que ser mamá. A mí me pasaron un montón de cosas, como fui mamá joven, fui mamá a los 20 años. Realmente siempre recibí críticas, ¿no? De, es que, ¿por qué no te esperaste? Es que, ¿por qué esto? Es que mira cómo traes a tu hija. Y siempre era una crítica mucho más incisiva hacia mi persona por haber sido madre joven. Y yo recuerdo mucho un texto que está en el libro de Tsunami 1, un fragmento del diario de maternidad de Daniela Arrea, que bueno, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo precisamente de la frase, pero que escribe un día: no eres tu hija. Son las presiones sociales, son lo que me va exigiendo mi trabajo, es el hartazgo, es toda esta sensación de cansancio, porque ella en un momento explota y dice, ¿por qué le tengo que culpabilizar a mi hija? No eres tú. Y eso me movió a mí mucho. Y el otro tema que, además de las presiones sociales que está ahí, que también tiene que ver con cómo esto se convierte en violencia y te va excluyendo de oportunidades. ¿Cuántas veces en los trabajos no se nos dan ciertos puestos laborales porque es que eres mamá? Y todavía esto se diversifica, es que no eres mamá de uno, sino de dos. Es que no eres mamá de una infancia, eres mamá de una infancia que tiene necesidades especiales. Y todo esto, cuando lo vemos en un ámbito de complejidad, se van sumando un montón de violencias, que yo lo veo como ciertos mueganitos, así que tú le vas añadiendo y le vas añadiendo hasta que te queda una violencia muy grande que vas cargando todo el tiempo, y la maternidad no tendría por qué ser violenta. Hay muchos momentos vividos que son muy gratos, pero creo que desde estas presiones se le ha dado una connotación muy negativa. Wow, qué fuerte. Y justo has dado en el clavo de todo este programa, ¿no? Que es la maternidad pesa, y nos pesa bastante, ¿no? Y estas maternidades en plural, pues más que ser vividas en libertad, son vividas bajo imposición, ¿no? Hablabas de la maternidad joven, pero ¿qué pasa en los tardíos, ¿no? Que es mi caso, ¿no? Mamá casi a los 40 años, y entonces también se critica, también se juzga, también tiene su carga estereotípica, ¿no? De esto no debe de ser así, ¿por qué te tardaste tanto, ¿no? Entonces, me parece que lo que estamos denotando, lo que estamos visibilizando, son violencias que ocurren de manera muy psicológica, ¿no? Y que nos preguntamos, por ejemplo, en este caso de las mujeres que decías, quieren entrar a trabajar, quieren desarrollarse, quieren expandir todas tus capacidades, pero la sociedad no las deja, ¿no? Y son una barrera importante para que ellas no se desempeñen en el ámbito laboral. Pues vámonos a corte, vamos a hacer una pausa y regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Tengo todo lo que tengo, no busco cualquiera, no maldición. Tengo todo lo que tengo, no busco cualquiera, es una maldición. La noche siento el olor, casi loca por tu amor. No quisiste mi calor, me dejaste sin razón. La noche siento el olor, casi loca por tu amor. No quisiste mi calor, me dejaste sin razón. Ya no quiero más tu karma, no vuelvo más a esta cama. Si no quieres más mi alma, no vas a ver mi puta cara. Ya no quiero más tu karma, no vuelvo más a esta cama. Si no quieres más mi alma, no vas a ver mi puta cara. Tengo todo lo que tengo, no busco cualquiera, no maldición. Tengo todo lo que tengo, no
cualquiera, es un maldición. En la noche siento el olor, casi loca por tu amor. No quisiste mi calor, me dejaste sin razón. En la noche siento el olor, casi loca. Recuerda el número en cabina 5535-084761, CIMAC Radio. Nuestras redes sociales en X y Facebook como CIMAC Noticias. Y regresamos aterrizando en este tema de la discriminación por maternidad. Y bueno, vemos qué podemos hacer como mujeres que viven este tipo de violencia en los espacios laborales. Porque claro, siempre está el comentario, ¿no? Bueno, pues a mí no me sucede, ¿no? A mí no me pasa. Pero pues nunca estás libre de que en algún momento te llegue a pasar. Y entonces, teniendo en cuenta que somos red, que somos comunidad, ¿qué podemos hacer para que este tipo de violencias empiecen a disminuir y erradicarse completamente? Sí, yo creo que este tipo de violencias muchas veces se pasan por alto porque las naturalizamos. Y de ninguna manera quiero culparnos por ello, ¿no? Digo, nos es tan natural porque nos han enseñado que esa es la cotidianidad. Pero cuando nos ponemos a pensar y a reflexionar en cuáles de los momentos de nuestras situaciones laborales hemos recibido comentarios como de, oye, pues es que ya está embarazada, como de manera despectiva, otro hijo, o pues no sé, ya incluso hay quienes protestan porque un espacio laboral se convierte en una sala de lactancia, o es que está de floja tomándose la licencia de maternidad. E incluso cuántas veces no repetimos, porque creo que hay que cuestionarnos también cuántas veces no hemos entrado a juicios hacia otras mujeres por vivir las maternidades, porque justamente asumimos que estas decisiones, porque hay que considerarlo así, que las maternidades siempre se tienen que vivir en un momento de decisión y que cuando no es así, las tenemos que ver como violencia, pero que cuando las maternidades se dan bajo decisiones, entonces tienen que ser respetadas, porque al final de cuentas esa es la construcción biográfica que está decidiendo en ese momento la mujer y que pues tenemos otras condiciones que quizá no nos esperábamos, no sé si a ti te pasó, pero con la maternidad cosas que dices tú, jamás esto lo pensé que lo fuera a vivir. A mí me pintaron la maternidad de otra manera y me están engañando, ¿no? La estoy viviendo de otra manera. No sé cómo tú lo viviste. Justo, me traes a colación un ejemplo de una universidad, un centro de educación superior público. Digo, no voy a develar su nombre, pero curiosamente cuando yo me embaracé y estaba trabajando en este centro, me decían el personal administrativo, uy, no, maestra, pues es que aquí a las embarazadas las corren, ¿no? Oh, ¿para qué se embarazó ahorita? Okay. Entonces, creo que justo, ¿no? Todos somos cómplices y estamos en corresponsabilidad de que estos centros de trabajo empiecen a gestionar de otra forma sus estereotipos, sus prejuicios, la discriminación. Al final todos somos corresponsables. ¿Por qué? Porque lo escuchamos, como bien comentas, lo escuchamos, lo reproducimos, pero también vemos, ¿no?, la necesidad y dices, oye, aquí no hay sala de lactancia, pero tengo una compañera que está maternando y que está lactando. O, oye, mi compañera acaba de regresar de su incapacidad, ¿no?, y acaba de dar a luz, ¿no? No puede subir 20,000 escaleras, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de situaciones vemos que nos falta mucha empatía como sociedad, nos falta también mucha sensibilización acerca del otro, de la otredad, ¿no? Claro, desde el ámbito masculino pueden decir, bueno, pues yo nunca me voy a embarazar, ¿no? O sea, no sé qué es eso y no me interesa. Pues sí, de alguna forma no, pero vienes de una madre, ¿no? Tu esposa, tu pareja, tu compañera también es madre, ¿no? Entonces, creo que desde ahí vemos que nos falta mucho trabajo psicológico, mucho trabajo de la empatía, de la inteligencia emocional que debemos fomentar en estos centros educativos, pero también en general en los centros de trabajo. Sí, y yo creo que además de la empatía hace falta también que se incida mucho más en el tema de política,
porque es cierto, hemos ganado un montón de derechos, se han hecho un montón de políticas, pero cuando se ponen en marcha las políticas, se tergiversan completamente. Yo hice una investigación también en una institución que no voy a mencionar, pero que tiene salas de lactancia. Entonces fue como de, wow, hay salas de lactancia. Ok, para usar la sala de lactancia tienes que pedir un permiso 15 días antes de usarla, como si eso fuera a ser de, bueno, ahora como que en 15 días me van a dar ganas de extraerme la leche, ¿no? Entonces vamos a pedir el permiso. Entonces dices, ¿para qué entonces se crean estas acciones como para hacer check en la agenda política y decir, y luego? Me pasó también en UAM, Coajimalpa, y se lo voy a decir porque como yo trabajo en la UAM, no importa que lo diga porque es necesario también decirlo, donde, bueno, vieron que la Ibero tenía un lactario y dijeron, wow, queremos poner un lactario. Qué padre que lo quieran hacer. Y aplaudo esa iniciativa, realmente. Creo que las personas que lo decidieron, pues muy, muy bien. Y entonces, una vez que se crea el lactario, le digo a la persona responsable, oye, déjame avisarle a las estudiantes. No les vayas a avisar porque todas se van a querer embarazar. Entonces, es como, pero ¿en qué momento piensas que un lactario te va a resolver la vida para decidir ser madre, ¿no? Entonces, este tipo de políticas a veces se hacen solamente como para cumplir ciertas normatividades, pero al no tener una evaluación y al no tener una constante, o se te pierden con otras administraciones, o se te quedan sin usuarias, porque entonces ¿a quién va dirigida? ¿Para qué la tienes ahí? Porque también decía que no se podían llevar infancias. Entonces, como de, ¿para qué es entonces el lactario? Para extracción nada más. Entonces es una forma muy violenta, ¿sabes? Como de, mira, sí hay para ti, pero con limitaciones. Entonces es como cuando te dan una moneda y te la quitan de repente porque dices, ¿qué me estás ofreciendo que yo pueda con mis condiciones realmente aprovechar? Exacto, y ahí vemos ya temas de inclusión social, ¿no? Inclusión que no tiene que ver solamente con una palabra, sino también con acciones cotidianas, con acciones que van más allá de la parte laboral, en el sentido de que pues somos humanos, ¿no? Y siempre tenemos que considerar que el acceso a los espacios debe ser libre de violencia, debe ser libre de restricciones y debe de ser incluyente para todos y todas y todes. Entonces, creo que este tema de las infancias nos da para otro podcast y que bueno, pues también vemos que esta falta de inclusión no solamente se queda ahí, sino que pasa, por ejemplo, en los espacios públicos, ¿no? En los parques, en las plazas, no se cuentan con esos espacios y además hay esa necesidad y además cuando se tiene el espacio, los adultos no hacen un uso responsable de él, ¿no? Vemos los juegos infantiles ocupados por adultos, dañados por ellos, ¿no? O simplemente, pues, las infancias no se les permite ocuparlos, que están diseñados para ellos. Y entonces, pues, este tema es súper, súper importante porque vemos la necesidad de contar con redes de apoyo, de concientizar a nivel familia, a nivel grupo social, incluso tener grupos de apoyo especializados para maternidades, entre ellos, pues, los círculos de maternidad que existen hoy en día, tanto online y presenciales, y que bueno, ahí en Educa Conciencia los favorecemos y tenemos algunos de estos espacios. Y bueno, pues saber que en este tema pues nos falta mucho por trabajar, que no es solamente las políticas, como dices, nada más para obtener la palomita, sino que tenemos que irlo trabajando desde la conciencia, desde derribar el estereotipo, derribar el prejuicio, derribar pues este marcador de la maternidad solo tiene que estar en casa, ¿no? Porque tiene que hacer uso de muchos espacios públicos. Sí, yo ahí quiero tocar dos temas, uno que es de la política simulada y el otro que es ¿qué pasa con aquellas mujeres que no tienen un espacio de trabajo formal?
Entonces, con la política simulada me refiero a que por una parte el check, pero por otra se habla mucho de la sensibilización en temas de género. Entonces, es como vayan a los cursos de sensibilización, los ofrecemos, etcétera, y no se concretan en acciones. Y generalmente no se concretan en acciones. A mí me tocó verlo en la Secretaría de Educación Pública. Yo trabajé en la Dirección General del Bachillerato. Era como de, aquí les ofrecemos los cursos de sensibilización en temas de género. Bien, estamos esperando a los directivos y llega una persona que ni estaba registrada. Entonces, disculpe usted a qué viene, al curso de sensibilización, pero estamos esperando a tal persona. Ah, es que me mandó a mí. Entonces, es como de, bueno, ¿y tú vas a transmitir? No, es que yo vengo solamente a cubrir esta parte. Entonces, ¿para qué ese esfuerzo, no? Hay que comprometernos, yo creo, con ese esfuerzo. Y luego otra cosa que pasaba es de, bueno, ya tenemos personal sensibilizado. Llega una nueva administración y todos los que estaban en esa área se desaparecen. Entonces vas y buscas y, oye, y busco a fulanita que estaba haciendo un trabajo de tal y tal, de maternidades, etcétera. No, ya no está en esta área. Oye, pero ella, no, la mandaron a otra área. Y es como, entonces se nos pierde todo ese esfuerzo ya hecho, ¿no? Eso es por una parte. Yo creo que ahí las instituciones laborales se tienen que poner las pilas para que ese sea un tema constante. No podemos hacer el tema de género como momentáneo. 8 de marzo hablemos todo de género. Y luego todos los demás días del año se nos desquebraja el género. O sea, tiene que ser un tema constante y tiene que haber unidades de género creadas en los espacios laborales para mediar en los conflictos. Y la otra es con estas mujeres que trabajan en la informalidad, en comercio popular. Yo en el caso de las vagoneras, que es bien interesante, desde mi privilegio, y tengo que reconocerlo, junto con una colega decíamos, es que no puede ser que en la universidad no haya cambiadores para bebés, que no haya lactarios, que no haya estancias infantiles, y con justa razón lo decimos, no quiero demeritar, porque tienen que también corresponsabilizarse en el tema de cuidados. Pero nos decía una colega vagonera, bueno, digan ustedes que tienen un baño cerca, yo tengo que trasladarme media hora para el baño. Yo dije, qué fuerte. Digan ustedes que pueden cambiar a sus hijos en el pasto, yo tengo que buscar un espacio del piso donde no me vean los polis, no me agarren, no me violenten y cambiar a mi hijo. Digan ustedes que tienen a sus hijos alimentados. Yo lo tengo en mi casa sin saber si ya comió. Y eso me movió bastante acerca de cómo todas estas situaciones de informalidad te llevan también a una precarización. ¿Qué va a pasar con estas mujeres? Porque el Sistema Nacional de Cuidados que se ha promovido no está pensado también para este tipo de trabajos, que además las mujeres hacemos más del 60% del comercio informal, casi el 70%, lo asumimos las mujeres. Y muchas de ellas es su opción, porque al ser madres solteras es donde les queda poder trabajar para poder mediar, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema pendiente de agenda de política también. Wow, qué impactante. Y creo que este tema nos toca en los espacios públicos, ¿no? Estos espacios públicos que bien dices, en México tenemos este comercio informal y que claro, o sea, muchos dicen pues elimínenlo, ¿no? Quítenlo, ¿no? No lo incluimos porque no debería de estar, porque no, legítimamente no debería estar. Sí, lo vemos como algo malo, ¿no? Ajá, o sea, como algo, ay, no, no debe de ser, ¿no? Molesto. Claro, no debe de ser, pero es la forma de sustentar sus familias, ¿no? Y entonces, o sea, ¿qué pasaría si no lo tuvieran? Pues no pueden sustentar a sus familias y no pueden sostenerlas. Entonces, creo que es súper, súper importante que a estas minorías se les dé voz, se les incluya dentro de los espacios públicos y que empecemos a verlo, ¿no? Desde otra perspectiva. O sea, ¿qué pasaría si tú tuvieras que vivir de esta forma, ¿no? A veces la empatía nos cuesta ese lugar de no solo ponerte en los zapatos del otro, sino ponerte en su historia, ponerte en sus retos, ponerte en su cotidianidad. ¿Cómo le harías tú para, pues eso, ¿no? Sacar este reto de criar a tu hijo cuando estás trabajando en el metro. Claro. Entonces no hay esos espacios públicos habilitados para poder ejercer estas maternidades, sea cual sea la condición socioeconómica. Y sin violencia, ¿no? Porque
Creo que me voy a tomar un momentito para hablar también de estas otras actividades laborales del comercio popular, porque también es trabajo, como también lo es el trabajo de cuidados. Y lo que pasó con estas mujeres en 2020 es que el DIF sacó una estrategia que se llamaba Estrategia de Atención al Trabajo Infantil para erradicar supuestamente el trabajo infantil en vía pública y en el sistema de transporte colectivo metro. Bueno, lo que aconteció, imaginémonos escenario 2020, plena pandemia, las escuelas cerradas, muchas trabajadoras del metro, madres solteras, bueno, vagoneras del metro, madres solteras, teniendo que trabajar para sustentar a sus familias. Bueno, el DIF llegó con una encuesta levantada y les dice a estas mujeres, vente, te voy a dar una despensa, pásame tus datos, pero a condición de la despensa ya no tienes que trabajar. Entonces las mujeres dicen, no, pues yo no puedo dejar de trabajar, o sea, tengo que mantener a mi hijo. Una despensa no me va a pagar renta, no me va a pagar otras cosas de las que vivo, ¿no? Total que este grupo, llamado el Grupo Colibrí, entra infiltrado como civiles y empieza a agarrar a las infancias. Y hubo muchas infancias retenidas porque las hacían pasar como trabajo infantil. Yo estaba revisando ayer las estadísticas y dice que en total 457 infancias fueron intervenidas, 222 niñas, 235 niños y adolescentes, en total 295. En total de niñas, niños y adolescentes, 752 intervenciones para erradicar el trabajo infantil en el metro. ¿Dónde están esas infancias? ¿Qué beneficios se les dio? O sea, no se piensa, la maternidad es pensar también en el bienestar de las y los menores. ¿Y qué se está haciendo con ellas? Remitirlas al DIF, separarlas de sus madres. ¿Y luego? ¿Cómo las insertas? A esas madres, ¿cómo les estás prometiendo un mejor espacio laboral? No se trata solamente de ir y quitar a las infancias, sino, bueno, bajo qué condiciones voy a mejorar esta situación actual que tú estás viviendo. A ese tipo de violencias nos enfrentamos cuando nos vemos en este escenario de informalidad. Exacto. Y es un escenario con mucha complejidad, muchos factores azarosos. Y bueno, yo ya ni me imagino el temor, el miedo, las consecuencias de esta violencia traumática, tanto para las madres como para los niños al ser separados de ellas, y que tienen un alto impacto psicológico, porque al final, pues este tipo de violencias dañan la integridad personal y dañan los procesos psicológicos que debemos cuidar tanto en estas infancias y también en las madres, ¿no? Que creo que estamos hablando de una diada madre-hijo, madre-hije, que debemos cuidar de igual importancia para ambos elementos. Pues vámonos a corte con nuestra siguiente canción. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Recuerda el número en cabina 5535084761, CIMAC Radio. Encuéntranos en redes sociales, en X y Facebook como CIMAC Noticias, y también regálanos un like en Educa Conciencia, Facebook e Instagram. Pues ya estamos aterrizando nuevamente aquí en este programa que bueno, estamos dando unas cifras súper importantes. Estamos hablando de un tema que normalmente no se habla, ¿no? Pero que normalmente lo vemos todos los días, ¿no? Todos los días usamos el metro, todos los días usamos espacios públicos, atravesamos plazas, atravesamos por las calles y vemos a estas madres, ¿no? Con sus hijos e hijes, pues trabajando, ¿no? Muchos dirían, es que esto no es trabajo, pedir dinero no es trabajo, o vender cosas en la calle no es trabajo. Entonces, ¿qué pasa ahí con todo este estereotipo sobre los espacios públicos? ¿Cómo es que desde este patriarcado está pensado este espacio público, está diseñado con este objetivo de violentar, de excluir y también de deslindar responsabilidades, ¿no? Porque, bueno, a mí en lo personal me pasa mucho cuando mi pareja y yo acudimos a algún espacio público y mi pareja quiere cambiar el pañal de nuestra hija, ¿no? Entonces se encuentra este dilema de, y no hay cambiador en el baño, ¿no? De hombres, pero yo sí sé cambiar un pañal y quiero cambiar un pañal. Entonces vemos que hay estas barreras ya de infraestructura, ¿no? Y que, bueno, pues al momento de querer ingresar a este tipo de baños, están exclusivos para mujeres, porque asumimos que las mujeres y solo las mujeres madres son las que pueden cambiar un pañal. Por ejemplo, en el tema de los espacios públicos, un poquito también otra vez trayendo a colación el tema del comercio popular o incluso de las vendedoras que no están como tal en el metro, pero que sí son tianguistas o son tendidas. Ahí yo veo algo bien interesante que aprendí de las vagoneras, ellas me han enseñado muchísimo y que es apropiarse del espacio público, del cual las mujeres, eso no lo digo yo, ya lo han repetido múltiples investigadoras, pero seguimos estando muy excluidas, pese a que hemos entrado a otros escenarios como el trabajo, la educación, seguimos estando excluidas. Y en el caso de las vagoneras, por ejemplo, ustedes recordarán que igual en 2020 llegan las tendidas feministas a el metro, ¿no? En el metro Chabacano, en Zapata, en Centro Médico y ahora no recuerdo en cuáles otros. Y entonces con estas tendidas eran un grupo de mujeres que después se volvieron colectivas y en estas colectivas lo que se hacía pues era prácticamente poder llevar sus productos. Primero empezaron como para el trueque y apropiarse de ese espacio público, ¿no? Bueno, se apropian de este espacio público y empiezan a vender ya después sus productos, ya no haciéndolo solamente para el trueque. Bueno, pues da la casualidad que las vagoneras que estaban en el subterráneo se dan cuenta de que los policías a ellas no las quitan. Y dicen, vamos a manifestarnos como feministas. Se suben y dicen, somos feministas, vamos a manifestarnos como feministas, etcétera, etcétera. Y primero se pusieron la consigna de feministas sin serlo. Luego se acercan a las tendidas feministas y las tendidas feministas les enseñan sobre feminismo y dicen, ahora sí somos feministas. Muchas de ellas empiezan a ganar más dinero que sus parejas, estando ya en las tendidas en sí y no vagoneando. Y entonces a varias de ellas dejaron a sus parejas. O sea, realmente un empoderamiento de decir, yo estoy ganando más que tú, te toca cuidar a las hijas, hijes, ¿no? Entonces, vemos cómo cuando una se apropia de estos espacios públicos, si hay una especie de empoderamiento. Yo creo que esa sería una tarea que tenemos pendiente las mujeres, de exigir más espacios en el trabajo, de exigir que se nos respete las maternidades, pero también cuando llevamos a las infancias. ¿Cuántas veces en los trabajos no está mal visto que tú vayas con tu hija, hijo, hije? Es como de, híjole, ¿y esta por qué se le ocurrió traerlo? Es que me molesta. Incluso en los propios espacios educativos. Yo lo veo con las estudiantes. Yo digo que estoy en el tema de maternidad estudiantil, que fui mamá estudiante, pues por mí no hay problema. Pero yo pienso, ay, mis colegas ya pues van a estar sensibilizadas en este tema. Y un estudiante me dice, bueno, una profesora me dijo, la universidad es pública, el salón de clases no. Entonces, le impide la entrada con su hijo.
Y entonces me dice, y bueno, ¿dónde cabe el discurso de que entonces la universidad, la comunidad y demás, pues se te rompe completamente? Entonces, creo que sí tenemos que empezarnos a apropiar de esos espacios y manifestarnos. Otra es la lactancia. Tú nos contarás cómo te ha ido cuando lactas en público. Claro, este tema es súper estereotipo, ¿no? En plan de tápese, señora, ¿no? ¿No? Pues me ven mal, ¿no? Siempre es como en esta parte de, híjole, tengo que cubrirme porque no puedo enseñar que estoy dando pecho públicamente, ¿no? Que estoy dando el seno materno. Y bueno, pues obviamente uno pues ya tergiversa, ¿no? Transgrede y entonces dice, pues me vale, ¿no? Y ya. O sea, me destapo, ¿no? Llegas a esa conclusión, como dices, te haces propia de ese espacio, porque al final yo creo que estas limitaciones son muy psicológicas, ¿no? No es como una norma social, no es como que estás transgrediendo una cuestión de derecho, de leyes, sino que más bien es una cuestión que se ha mermado y que se ha trasladado hacia la parte social, pero que empieza como un estereotipo, ¿no? Como un estereotipo y un prejuicio hacia estos temas. Y bueno, creo que de lo que mencionas, otra de las cuestiones importantes es cómo vemos estos espacios públicos pues libres de estas violencias, o sea, ¿cómo le empezamos a hacer, no? ¿Cómo le empezamos a hacer para también tomar en cuenta que las minorías como las vagoneras, como las personas en situación de calle, ¿no? Como las mujeres que también pues están, por ejemplo, con las condiciones de la condición social adscrita a los pueblos indígenas, pues no sufran este tipo de violencias, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que se deje de normalizar? Porque ahora es como todo un discurso hacia la política inclusiva, ¿no? Considerando a los pueblos indígenas, considerando la discapacidad, como muchísimas vertientes, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos en esta cotidianidad para que de alguna forma estos espacios sí sean respetados y además de que sean respetados y, como dices, habilitados, ¿no? No solamente es que exista el espacio, sino que estas personas puedan usarlo y que además pensemos en estas personas que lo tienen otras necesidades de uso, ¿no? Como decías de las vagoneras, ¿no? Que tienen que trasladarse 30 minutos para llegar a un baño. Entonces, ¿cómo le hacemos para pensar en una sociedad que vea más allá de sus necesidades cotidianas y vea las necesidades de la otredad y de todo el conjunto colectivo que bueno, pues creo que el feminismo busca eso, ¿no? Busca la inclusión, busca la visibilización, busca desde esta perspectiva de género, más allá de los cursos que se den, pues es realmente un trabajo cotidiano, es un trabajo de todos los días, es un trabajo de cambio de chip, en donde tú puedes ver de alguna forma que esta mujer está en el suelo con su hija o su hijo dando de comer, ¿no? O que incluso están lactando, ¿no? Las mujeres adscritas a algún pueblo indígena, pues están lactando, ¿no? A la vez que están vendiendo sus productos. Y entonces, o sea, ahí qué, o sea, ¿realmente están haciendo mal uso del espacio público? ¿Realmente no tienen este derecho a dar lactancia por ser madres y además estar adscritas a un grupo minoritario? Es que hablar del espacio público no se puede entender sin pensar en los privilegios. Esa es una realidad. Si nosotras vemos, por ejemplo, los corredores de Polanco, donde hay espacios para que pasees a tu perro, para que vayas con la carriola, un montón de rampas, los pasos peatonales son más respetados, pues todo ok. Bonito. Sí, o sea, es más todo privilegio, bonito, verdecito, ¿no? Limpiecito, todo bien. Exactamente, pero cuando hablamos de otros espacios públicos, por ejemplo, yo que viví en Ciudad Neza muchísimo tiempo, pues, o sea, al lado del Bordo de Xochiaca no hay nada, o sea, hay basura, no había calles sin pavimentar, había perros callejeros, había cero rampas, banquetas así que de 1 metro de paso que tenías que subir un escalón de 1 metro que decías, o sea, ¿cuándo mi abuelita va a poder subir esto, no? O sea, es como hablar del espacio público y es también hablar justamente del privilegio.
Y justamente es ahí, porque cuando se piensa en estos espacios de participación, no consideramos estas poblaciones, estas otras maternidades que están ocultas. Yo lo veo en los congresos, justo ahora me encuentro participando en uno, donde digo, claro, aquí en este congreso pues damos una élite de personas que tuvimos acceso a la computadora, a presentar una ponencia y a la educación para venir y decirla. Pero ¿por qué no le damos la palabra a estas personas y cómo viven? Las estamos exponiendo nosotras desde nuestra investigación, pero démosles la palabra. Ellas te pueden decir de viva voz qué es lo que han experimentado, ¿no? Entonces, pero estos espacios se cierran. Es como de, no, espérate, para hablar sobre lo que te pasa, solo yo, ¿no? Entonces es como de, ¿quién va a saber más que la propia vivencia? Y yo creo que, pues, en la medida en que hay limitaciones también para que ellas sean escuchadas, hay limitaciones de exigencia. Y pienso que una de las soluciones para poder aprovechar el espacio público, para poder redistribuir los cuidados, es conocer las distintas necesidades de maternidades y de cuidados que existen, porque no es la misma que tengo yo ahora con mi hija joven a tú con tu hija de 1 añito, ¿no? No es lo mismo la que tengo yo con una hija joven a la que tiene una vagonera con una hija joven. Entonces, eso nos diversifica, no es lo mismo ciudad que ruralidad. Entonces, hay necesidades de diversificar el cuidado. Yo me pregunto cómo un sistema integral de cuidados va a ser integral con toda la diversidad de maternidades, de necesidades de cuidado, que no nada más son concernientes a la maternidad, pero que existen. Y justo por eso nuestro programa se llama Maternidades en plural, porque estamos tratando de abordar esta diversidad que bien comentas, doctora Vane, y que nos hace ver desde otras perspectivas, porque como dices, es muy fácil ver desde el privilegio, ¿no? Desde el privilegio, cuando tú miras desde el privilegio, pues pierdes todos los matices que existen, ¿no? Porque estás como en una parte muy arriba, ¿no? Y no alcanzas a ver a todo lo demás, ¿no? Hacia abajo, hacia los lados, ¿no? Y entonces nosotros con esta visión tan estereotipada, tan de túnel, pues lo que hacemos es en este programa invitarlos a ver todas estas diversidades y ver que la maternidad no es una en singular, sino son varias en plural, y que, bueno, pues también tenemos niñeces en plural, ¿no? Porque desde esta parte, como bien comentas, van cambiando, van evolucionando desde su ciclo de desarrollo, y entonces las necesidades de un niño, una niña, un niñe de 1 año, pues no van a ser las mismas de un adolescente o de un joven, ¿no? Ya de 18, 19 añitos, ¿no? Entonces, pues creo que es súper importante tomar en cuenta que las maternidades son una complejidad bastante amplia, que abarca tanto la parte psicológica como la parte social, educativa, laboral, o sea, está en todo el tejido social. Y bueno, aquí no estamos pidiendo como que se hagan excepciones, ¿no? Estamos más bien exigiendo que se visibilice y que se haga uso de estos derechos, porque las madres tienen derecho a poder hacer una crianza libre de violencia. Esto sería lo ideal, ¿no? Entonces queremos invitarlos aquí a pensar, bueno, ¿y qué pasaría si nosotros vemos desde otra perspectiva la maternidad, y en lugar de violentar a estas personas que están en situación, en los espacios públicos, en los vagones, en los parques, ¿no? Pidiendo dinero, pues lo vemos como un trabajo que nos corresponde también, y que, bueno, pues tenemos que darles un trato digno. Sí, la maternidad tendría que ser una responsabilidad social, y eso ya se ha hablado. O sea, lo mismo con la distribución de los cuidados. Tiene que ser una corresponsabilidad social los cuidados e institucional según te respalde, ¿no? Y en este sentido me pongo a pensar, por ejemplo, ¿qué podemos hacer desde nuestras distintas canchas? Bueno, pues si eres persona tomadora de decisiones, te tocará analizar qué tipo de maternidades se viven. Si eres académica, desde nuestra parte, cuando llevas estas experiencias a que se hablen de viva voz, me ha tocado que invito a las personas vagoneras y es como de, ¿por qué la trajiste, no? Cosas tan violentas como que hay que pedir un permiso para que acceda a la universidad. Dices tú,
por Dios, ¿no? O sea, solo viene a hablar de su experiencia y le estás pidiendo un montón de requisitos. Entonces yo creo que tenemos que abrir estos espacios de escucha. Desde la academia somos muy extractivistas, entonces tenemos que darles esos espacios de valoración a sus propias realidades. Yo creo que eso es sumamente necesario, al igual que también es necesario diversificar todas estas situaciones de cuidado y de maternaje en el espacio público, pero también en espacios laborales y en espacios escolares como los hemos visto. Y claro, esta visibilización, ¿no? Esta inclusión social y educativa es trabajo de todas, todes y todas. Entonces, tenemos que hacerlo corresponsable y empezar a generar nuevas estrategias, nuevas formas de pensar. Repito, creo que lo más importante en este tema es cómo yo veo el mundo y desde dónde lo estoy viendo. Entonces, a cuestionarnos, ¿no? Y a ver más allá de esto y ver la complejidad. Y bueno, pues vamos haciendo el cierre de este tema súper importante. Yo sé que nos da para muchas horas más, pero tenemos que hacer un cierre y pues una conclusión creo que importante de lo que voy anotando aquí, de lo que hemos comentado en esta charla con la doctora Vanessa, es que justo hay una gran diversidad de maternidades y poner el énfasis en el plural de estas maternidades, el plural y la inclusión que tenemos que realizar hacia todas las minorías, pensar también en estos espacios públicos, cuestionarlos, reivindicarlos, reinventarlos, reestructurarlos y todos los Y bueno, pues también en estas escuelas, en estos centros educativos, pues pensar que las madres también son profesoras, académicas, técnicas, administrativas y también estudiantes. Entonces creo que esta comunidad educativa no puede estar exenta de madres y de niñeces porque eventualmente tienen que estar ahí participando dentro de este tejido educativo. Y bueno, pues me parece que este programa nos ha dado pie a visibilizar temas de discriminación, que tenemos un instituto, un organismo que es la CONAPRED, encargado de este tipo de denuncias, pero bueno, pues que tenemos que hacer más allá, pues, o sea, no basta solamente con denunciar, sino también con hacer un cambio de pensamiento, un cambio ideológico sobre este tema. Pues esto sería todo por el día de hoy. Recuerda que puedes escuchar este episodio y otros más en Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Recuerda nuestras redes sociales, encuéntranos en X y Facebook como CIMAC Noticias y Educaconciencia también está en Facebook e Instagram. Danos un like. La producción de este programa corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción y Nayeli Ramírez y Vanessa Arbizu realizaron las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Gracias por compartir. Vane, ¿qué nos quieres decir para cerrar? No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo muy contenta de hablar de estos temas y pues espero participar en otro programa. Muchas gracias. Yo soy Nayeli Ramírez. Estuve hoy con Vanessa Arbizu. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 a.m. de la mañana en una emisión más de Maternidades en Desigualdad. ¿Te has preguntado qué es ser madre en el contexto de la modernidad? Maternidades en Desigualdad. En este espacio hablaremos de los retos laborales, sociales, educativos y todo lo que tienes que saber sobre las maternidades modernas. Maternidades en Desigualdad. CIMAC Radio.